al Señor. Adoramos en esta hora, mi Dios. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor. Te adoramos. ¿Cuántos adoran a Jesús en esta mañana? Levantamos nuestras manos porque antes estamos levantando nuestro corazón, nuestra vida, y la estamos presentando delante de Dios. Nos acercamos con humildad a su presencia, confiados exclusivamente en el poder y la victoria de la sangre, en su gran amor, en su gran misericordia, en su gran compasión y en nuestra necesidad de su presencia. Hoy pedimos, Señor, que los cielos se abran sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo descienda con poder, que cada uno de nosotros hoy, Señor, pueda oír tu voz, y salgamos de aquí edificados y fortalecidos, amándote más, anhelando estar cada vez más cerca de ti, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Qué gusto estar nuevamente en la casa del Señor. Y quiero ser muy honesto con usted, iglesia. Y esto no es en ninguna forma como para hablar negativo o algo por el estilo. Entendí, y quiero compartir esto con usted, entendí que cada reunión, cada oportunidad donde el Señor nos permite poder adorar y poder escuchar su palabra y reunirnos como hoy como iglesia, es un gran privilegio que el Señor nos está concediendo. ¿Sabe qué? Entendí que así como hace un tiempo atrás no nos podíamos reunir por causa de una pandemia, el día de mañana, quizá en algún futuro también, por alguna otra razón quizá, no nos podríamos congregar, así como hoy. Así que cada vez que estamos aquí, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos, cada vez que cantamos, que oramos y que oramos al Señor, yo lo veo como un verdadero privilegio. Aprovechemos mientras tengamos la oportunidad, porque el Señor nos concede estar como familia, como cuerpo, en su casa para adorarle y exaltar su santo nombre. Así que estamos felices, estamos contentos y agradecidos con Dios, porque es un privilegio que el Señor nos concede estar juntos en esta mañana. Denle un aplauso a mi Señor, aleluya. Mire que nadie se imaginaba que quizá en algún momento la iglesia podía cerrar por alguna razón, pero eso ya sucedió. Así que disfrutemos, aprovechemos, gocémonos y pidámosle al Señor que nos permita por mucho tiempo más el poder ser parte de esta bendición como iglesia y como cuerpo. Amén. Salude a 2 o 3 personas a su alrededor, bendiga a alguien, dígale: mi hermano, mi hermana, qué gusto verte, qué gusto tenerte hoy en casa. Doy gracias a Dios por tu vida, bienvenido, bienvenida. Es un privilegio estar hoy en la casa de Dios. Muchísimas gracias. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Después de eso puede tomar su lugar. Me siento muy contento de estar en casa. Esta semana, por la gracia de Dios, como ya muchos saben, he retomado nuevamente el tema de las giras ministeriales en mi responsabilidad como líder nacional del ministerio en el país, y visitar las diferentes zonas donde el ministerio tiene presencia. En este caso, esta semana estuvimos visitando el estado de San Luis Potosí. ¿Cuántos conocen San Luis Potosí? ¿Alguien conoce San Luis Potosí aquí? ¿Alguien aquí es de San Luis Potosí?
Mi hermano es de San Luis Potosí. Me levantó la mano. Gloria a Dios. Quiero decirle que es uno de los estados más bellos del país, por cierto. Y se come muy bien también. Pero principalmente, y lo más importante de todo es que Dios pues está obrando, Dios está trabajando, la iglesia, el pueblo de Dios está avanzando. Tenemos aproximadamente 8, creo que son 8 o 9 iglesias en el estado de San Luis Potosí. Una en la capital, en San Luis Potosí, capital, y las demás están en la Huasteca Potosina, en la sierra. Así que para mí ese viaje es un viaje muy, muy bonito, muy emocionante. Me gusta mucho la naturaleza y quiero decirle que la Huasteca Potosina es espectacular, espectacular. Y tenemos iglesias en comunidades, lugares que no son tan grandes como para llegar a ser un pueblo, comunidades, y en algunos poblados también grandes, Matlapa, Tamazunchale, y hay algo en común muy hermoso, y es el amor por Dios, por su iglesia, y cómo la gente sigue predicando a Jesús y sigue reunidos para exaltar el nombre de Dios. Así que estoy muy contento, muy feliz, y también pues, me enviaron muchos saludos para la iglesia acá en Zapopan. Gloria al Señor. Les damos un aplauso. Probablemente alguien nos esté viendo ahí en la transmisión en vivo, alguien del estado de San Luis Potosí o de los hermanos que nos siguen, nos esté viendo por ahí o nos vaya a ver en YouTube. Así que pues les damos un aplauso y les amamos muchísimo. Gracias de verdad por ese amor y por esa atención que nos dieron durante esta semana. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra? Vamos a hablar como le prometí, no le advertí, le prometí la semana pasada. Vamos a continuar en esta maravillosa enseñanza acerca del temor de Dios. Le comenté que a partir de este domingo y probablemente un domingo más, creo, vamos a hablar acerca de los múltiples beneficios que nosotros obtenemos cuando comenzamos a abrazar, cuando comenzamos a cultivar, a desarrollar en nuestra vida esta virtud maravillosa del temor de Dios. Hay muchísimos y maravillosos y poderosos beneficios que vienen como resultado de que usted y yo desarrollemos esta importante virtud en nuestra vida como hijos de Dios. Pero hoy yo quiero hablar acerca de uno específicamente. El próximo domingo voy a hablar de cosas un poquito más relacionadas con la protección, con la bendición económica, con la larga vida y muchas cosas maravillosas que el temor de Dios promete. Pero hoy específicamente quiero hablar acerca de el que considero yo el beneficio más importante que el temor de Dios nos concede, nos otorga. Acompáñeme por favor al libro de Proverbios en el capítulo 19 y en el verso 23. Ahí vamos a comenzar esta enseñanza. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, iglesia? Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Escuche la siguiente frase: no será visitado de mal. Una traducción dice: no será conquistado por el mal. Espíritu Santo, en esta mañana pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda. Yo oro, Señor, que este lugar sea lleno con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. Que hoy cada uno de mis hermanos, Señor, pueda recibir esta palabra, pueda abrir su corazón para que esta palabra como una semilla se siembre. Que hoy podamos comprender, que hoy podamos entender, que nos ayudes tú a ver, Señor, lo maravilloso, lo poderoso, lo importante, lo esencial que es el temor de Dios en nuestras vidas. Pedimos que tomes absoluto control de esta reunión, Señor, y que nos ayudes a recibir el mayor entendimiento posible acerca del temor de Dios. Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El temor de Dios, como aprendimos la semana pasada, es una virtud maravillosa que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, debe cultivar
y también atesorar. Aprendimos que es uno de los temas, y esto fue algo que llamó muchísimo mi atención, porque aunque había predicado en alguna ocasión, en algún otro momento acerca del temor de Dios, no había hecho un estudio más a profundidad acerca del tema, leyendo los pasajes, buscando todos los versículos y los ejemplos y las historias en donde el temor de Dios está presente, está involucrado, y me di cuenta, como le dije la semana pasada, que es uno de los temas más importantes de la Escritura, inclusive teniendo más presencia que el tema del amor de Dios y que de la gracia de Dios. No es que los estamos poniendo a competir o que digamos que uno es superior o inferior a otro. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención que hay tanto acerca del temor de Dios en la Escritura, y en realidad estamos oyendo tan poco acerca de Él, y eso es algo que definitivamente debe cambiar. Es uno de los temas más importantes de la Escritura, y por eso demanda de nuestra seria atención, demanda de nuestro total interés. Yo creo personalmente que cada cristiano, cada creyente debería de darle al temor de Dios el mismo nivel de consideración, escuche esto, que le da a la gracia y que le da al amor, como temas centrales, temas cardinales de la fe y de la enseñanza de la palabra de Dios. Deberíamos de darle tanta importancia al concepto del temor de Dios como le damos al amor, como le damos a la gracia, como le damos a la fe. ¿Por qué? Porque es igual de importante que cada uno de ellos. Es más, decíamos la semana pasada que una de las razones por las cuales hay una generación de cristianos que están caminando como en un desbalance, porque hay una alta comprensión acerca del amor y de la gracia, pero una pobre comprensión acerca del temor de Dios, y eso definitivamente nos afecta en cuanto a nuestra comprensión del propósito, de la voluntad y de la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos en esta tierra. Entonces, la falta de comprensión y aprecio que la iglesia tiene acerca del temor de Dios ha traído como consecuencia, escuche bien, una generación de cristianos que profesan conocer al Señor, pero que sin embargo con su estilo de vida demuestran otra cosa. Y eso es lo que tenemos que corregir. Amén. Eso es lo que el temor de Dios corrige. Que usted y yo no solamente profesemos conocer a Dios, que usted y yo no solamente profesemos que tenemos fe, sino que también usted y yo vivamos de tal manera que eso sea una evidencia real de esa fe y de ese conocimiento de Dios. Tal y como le dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1 verso 16. No me lo busques porque lo voy a decir de pasada nada más. Dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El problema en ese sentido es, repito, la falta de comprensión y aprecio que un sector de la iglesia ha tenido acerca de este importante tema. Ahora, el temor de Dios, escuche bien, es una virtud del corazón. La palabra del domingo pasado decía que el temor de Dios es una actitud, pero es una virtud también. Es una virtud del corazón que se adquiere, escuche bien, se adquiere y se desarrolla delante de la palabra y de la presencia de Dios. Quiero hacer un poquito de énfasis aquí en este punto porque es bien clave. Repito, el temor de Dios es una virtud del corazón que se adquiere y se desarrolla, delante de la palabra y de la presencia de Dios. O sea, el temor de Dios no es como la biología o como las matemáticas, ciencias que se aprenden, conceptos que se aprenden de manera intelectual. Tampoco es algo que tú y yo simplemente poseemos como seres humanos. No es una de esas virtudes intrínsecas del ser humano, no, todo lo contrario. Por eso es que usted y yo debemos recibir esta disposición de parte de Dios, esta actitud, esta virtud de parte de Dios a través de los medios de gracia que Él ha establecido. Es cuando usted y yo nos exponemos continuamente a la palabra de Dios que descubrimos en primer lugar el temor de Dios. Y luego, al seguir exponiéndonos a esa palabra, vamos comprendiendo la importancia que eso tiene.
y cómo esto comienza a afectar nuestra manera de pensar, comienza a afectar nuestra manera de vivir como cristianos. También cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, esa misma virtud se va desarrollando. Así que es delante de la palabra y delante de la presencia que el temor de Dios se adquiere y se desarrolla. No es simplemente un concepto que usted y yo podamos aprender como algo que fuera intelectual. No, es más bien como espiritual. Amén. Que lo recibimos, repito, de parte de Dios. El temor de Dios, vimos la semana pasada, es una actitud de respeto y reverencia delante del Señor. Y algo que me impactó mucho del temor de Dios y que descubrí recién, porque no había encontrado una forma de explicarlo correctamente. El temor de Dios está hecho de miedo y afecto al mismo tiempo. Es una mezcla rara pero poderosa que preserva el alma y la aleja de todo lo malo. Es admiración, es honor, es estima hacia aquel que nos creó y nos dio la vida y la salvación. Es asombro y cariño, es el reconocimiento de la dignidad superior del Señor. Pero es más que eso, es también conocer a Dios, escuche bien, más allá de los estereotipos que la cultura se ha formado, y abrazar tanto la grandeza, la majestad y la santidad de Dios como su amor, su gracia y su bondad. Es, como dijimos la semana pasada, conocer al Señor tanto como cordero que como león. Diga cordero y león. Como hijos es estar dispuestos a recibir tanto su paternidad amorosa como su formación piadosa. Las dos cosas son sumamente importantes. Y lloro hoy que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, con una mayor comprensión acerca del temor de Dios, y que esto resulte en crecimiento, madurez y libertad. De los beneficios acerca del temor de Dios, hoy yo quiero hablar, repito, del que considero el más importante, y es el poder preservador. Diga conmigo, el poder preservador del temor de Dios. Dígalo otra vez, el poder preservador del temor de Dios. Ante los muchos y maravillosos privilegios de practicar el temor de Dios, me gustaría comenzar a enseñar primero acerca de su poder preservador. ¿A qué me refiero con preservador? Bueno, es algo que todos podemos entender porque nos relacionamos con él prácticamente todos los días. Un preservador, escuche esto, es un elemento que ayuda a que algo se conserve en buen estado. Su función es básicamente proteger o guardar la integridad de una cosa. Tomemos el ejemplo de los alimentos, que es un concepto muy común. Un preservador, en el caso de los alimentos, o conservador, que es lo mismo, es una sustancia, escuche, que se incorpora dentro de los mismos para aumentar y prolongar su estabilidad microbiológica. Eso es básicamente lo que hace un preservador o un conservador. En el caso de los alimentos, repito, se le incorpora una sustancia particular a los mismos para aumentar y prolongar su estabilidad microbiológica. Por ejemplo, hay un preservador que es el más famoso de todos, y es la sal. ¿Cuántos sabían que la sal es por excelencia el preservador natural más importante que existe? ¿Por qué? Porque gracias a sus propiedades deshidratantes tiene la capacidad de absorber la humedad de los alimentos, dificultando así el crecimiento microbiano en los mismos. Por eso, a lo largo de la historia, la sal ha sido uno de los preservadores naturales por excelencia de los alimentos. Le voy a contar como un ejemplo. Esta semana que estuvimos en la Huasteca, hay un pueblo que se llama Matlapa, en la Huasteca, muy internado en la Sierra Potosina, y a ese lugar se le conoce como el lugar de la cecina huasteca. La cecina, como se sabe, es carne de res, no como la conocemos nosotros, que es una carne seca. Esa cecina de ellos no es seca, es todo lo contrario, una carne jugosa con un sabor muy, muy rico. Y la manera en la que estas personas preparan la cecina es añadiéndole básicamente solo dos ingredientes. El secreto, yo siempre traigo cecina, por cierto,
Cuando voy a Matlapa siempre la pastora nos espera ya cuando regresamos con cecina para que traigamos aquí. Me gustaría que todos la probaran, pero solo nos alcanza para nosotros. Y hay 2 ingredientes que usan en este pueblo, Matlapa, para este sabor tan característico de la cecina, y es la naranja agria y la sal de grano, sal de mar. Básicamente es todo. En la mayoría de las carnicerías del pueblo usted puede ver cómo los carniceros que preparan la carne únicamente extienden los filetes ya cortados y los bañan con la naranja agria y les echan sal de grano y los ponen los cuelgan en una línea de metal. Y ahí aproximadamente creo que el proceso dura 48 horas. No es tampoco que la dejan ahí semanas, no, es un proceso que dura creo que entre 24 y 48 horas. Y entonces ya esa carne la pueden vender. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que ahí la sal está siendo usada no solamente para dar sabor, sino también para preservar la carne de que se descomponga o de que entre en este proceso donde empieza realmente a perder su capacidad, de su propiedad, su sabor. Y entonces, bueno, lo que resulta es una carne riquísima, de verdad, riquísima. Y estamos observando cómo ahí se está usando la sal como una sustancia o como un elemento preservador para la carne. Le repito, la sal, gracias a sus propiedades deshidratantes, absorbe la humedad de los alimentos, dificulta el crecimiento microbiano para que se mantengan y se preserven por buen estado por mucho más tiempo. Entonces la sal es un preservador natural por excelencia de los alimentos. Pongamos esto en un contexto natural, espiritual, perdón. Mira lo que el Señor dice en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 19. Dice la palabra de Dios: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve, escuche esto, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. El pasaje es muy claro, escuche bien, en demostrar este punto acerca del temor de Dios como una fuerza preservadora del alma y del corazón. El pasaje es tan claro que demuestra que el temor de Dios es esencial para que usted y yo seamos preservados del mal. Diga conmigo, preservados del mal. El pasaje está dirigido a la nación de Israel y les habla acerca de que la ausencia del temor de Dios en sus vidas resultó en la proliferación de maldad y de rebeldía en sus corazones. Mire, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Esto es, que por razón de faltar el temor de Dios en el corazón del pueblo de Dios, la maldad y la rebeldía proliferaron en sus corazones. Algo bien importante, así como la sal, como los conservadores, como los preservadores mantienen la integridad biológica de un alimento, así el temor de Dios preserva nuestra alma y nuestro corazón para que la maldad no nos corrompa. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Como un alimento que se comienza a descomponer por la proliferación de bacterias y hongos, cuando un agente preservador está ausente, escuche esto, así también nuestros corazones, sin temor a Dios, se inclinan ante el tipo de cosas que nos corrompen y que nos contaminan. Iglesia, escúchame, el temor de Dios guarda nuestras vidas de todo aquello que tiene el potencial de contaminarnos, de dañarnos, de lastimarnos. Quizás cuando usted lee este pasaje, que es un pasaje fuerte, pero debemos encontrar el principio espiritual ahí. Porque el Señor dice que el problema fue haber dejado tú a Jehová el Señor, y como consecuencia
faltar su temor en ellos, faltar su temor en su corazón. La maldad proliferó, la rebeldía proliferó, las malas actitudes proliferaron por causa de que el temor de Dios como agente conservador o preservador del alma estuvo ausente en la vida de las personas. Esto es sumamente importante. Proverbios capítulo 16 verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y escuche bien la siguiente frase, gloria al Señor: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Alguien dice amén? Diga: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Conozco gente buena, conozco gente que ama a Dios y que conoce la gracia de Dios, que no tiene temor de Dios, y que precisamente por esta razón vive un estilo de vida donde la maldad o el pecado proliferan, se manifiestan. Este verso es clarísimo: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué? Escuche esto: porque el temor de Dios es una fuerza restrictiva y limitativa dentro de nosotros que preserva nuestras almas de toda clase de pecado y de maldad. Mire lo que sucede cuando el temor de Dios está ausente y usted enfrenta la tentación: caerá irremediablemente en ella. Vamos a poner un ejemplo muy de nuestro tiempo. Una persona frente a una computadora que siente la tentación de mirar algún tipo de contenido inmoral, de pornografía o lo que sea, sin el temor de Dios, la persona no tiene esta capacidad o fuerza restrictiva en el alma que le ayuda a tomar la decisión, con la ayuda de su propia voluntad, a rehusarse a abrir una página o a buscar un contenido inmoral en algún lugar. Pero cuando el temor de Dios está presente, aunque la tentación está presente también, hay una fuerza que lo restringe adentro. ¿Cuántos han sentido esa fuerza que nos restringe? Que tú sabes que quieres hacer algo, pero por alguna razón no puedes. Es decir, puedes en el hacer, pero te restringe para que tú puedas tomar la decisión correcta y decir no. Es tan importante el temor de Dios, iglesia, repito, que restringe y limita nuestras pasiones humanas. Restringe y limita nuestra mentalidad natural. Restringe y limita nuestros deseos bajos que pertenecen a la carne, gloria al Señor. Principalmente, mire, yo creo que esta es la razón por la cual usted y yo debemos cultivar el temor de Dios. Porque escuche, el temor de Dios restringe la operación de la mente natural, de la debilidad humana y de las pasiones y deseos de la carne por medio de nuestra voluntad, para impedir que gobiernen sobre nuestras vidas. La gente con temor de Dios siente una fuerza restrictiva en su corazón para hacer cosas que otras personas hacen de manera natural y sin pena, sin el temor de Dios. El temor de Dios es esa fuerza interna esa virtud interna que te restringe para que no tomes la decisión de ir a algún lugar, de ver alguna cosa, de ser parte de quizá algo indebido. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? El temor de Dios es maravilloso. Escuche bien, es uno de los mejores aliados en nuestra vida como hijos de Dios, para que el mal no nos corrompa. Por eso su función más importante es la de preservar
como la sal, ayudarnos a que nuestra alma no sea corrompida por la maldad, no sea corrompida por la rebeldía. La gente que tiene temor de Dios siente esta fuerza que lo restringe para no darle rienda suelta a sus deseos, para no darle rienda suelta a sus pasiones, o para guardar su corazón de albergar resentimiento, amargura, ofensa, para vengarse. El temor de Dios es una fuerza que no te deja hacer lo que tú quieras, porque la mayor parte del tiempo hacer lo que tú quieres resulta en malas decisiones. Por ejemplo, estoy hablando desde la perspectiva de nuestra naturaleza caída, humana, carnal. Muchos de nuestros jóvenes no tienen temor de Dios, por eso no sienten esa restricción del alma cuando tienen la oportunidad o la tentación de involucrarse en cosas que son cuestionables, en prácticas o conductas que son opuestas al carácter y la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, regula su lenguaje. Porque yo no digo groserías. Y esto es algo que, una de las cosas que yo no sé si a usted le pasó, que cambiaron radicalmente cuando yo me convertí, y quizá cuando usted se convirtió le sucedió, fue que mi lenguaje comenzó a cambiar. Mire, yo era una persona que maldecía mucho en el mundo, sin conocimiento de Dios, joven, con muchos amigos, viviendo la vida que muchas personas viven en el mundo, así que viviendo la vida loca, como alguien dijo. Así que yo no tenía restricción en mi forma de hablar. Mi lenguaje estaba contaminado por toda clase de groserías, de adjetivos, un lenguaje soez, vulgar. Y sin embargo, una de las cosas que cambiaron cuando yo tuve conocimiento de Dios fue que después de esa experiencia comencé a sentir, escuche bien, esa fuerza restrictiva de la que yo le estoy hablando. Ya no podía maldecir. Y claro, como hay muchas veces un hábito involucrado, cuando lo hacía por causa del hábito, sentía que no estaba bien. ¿Cuántos han sentido eso? Aleluya. Muchas decisiones que comenzaron a cambiar porque había una fuerza interna que yo no había experimentado antes, que repito, me restringía para yo vivir de la manera que vivía antes. ¿Por qué? Porque ahora el temor de Dios estaba presente y me limitaba y me ayudaba y me mostraba. Y cuando en alguna forma mi mente natural o mis hábitos viejos se querían manifestar, el temor de Dios me impedía que yo siguiera viviendo como vivía antes, siguiera viendo las mismas cosas que veía antes, siguiera usando el mismo lenguaje que decía antes, siguiera frecuentando los mismos lugares que veía antes. Gloria al Señor. El temor de Dios es el que te ayuda a que tu voluntad tenga la fuerza suficiente para decir: esto no está bien, esto no está bien. Por eso es tan importante. Escuche, el temor de Dios restringe, repito, la operación de la mente natural, de la debilidad humana y de las pasiones y deseos de la carne por medio de la voluntad, para impedir que gobierne sobre nuestras vidas. ¿Se acuerda de José cuando la mujer de Potifar puso sus ojos en él? Y entonces dice que mandó a todos los criados fuera de la casa. Y cuando José entró para hacer sus labores, la mujer estaba lista para convencerlo, para seducirlo. Y así lo hizo. Es decir, duerme conmigo, lo tomó, lo abrazó. Cualquier persona sin temor de Dios, ¿qué hubiera pasado? Qué suerte tengo. ¿No ve eso el hombre natural como suerte? ¿No ve todas esas oportunidades de caer en la inmoralidad como suerte, como casi una bendición? Qué pegue tengo, qué bárbaro, qué suerte tengo con las mujeres. Mire, cuando estoy completamente seguro, porque así funciona el temor de Dios, que cuando la mujer de Potifar lo tomó,
aunque su naturaleza humana, igual a cualquiera de nosotros, se sintió totalmente tentada, el temor de Dios en su corazón fue la fuerza que lo restringió. Y José dijo: ¿cómo haría? Esas fueron palabras textuales de José: yo tan grande mal, y pecaría contra Dios siéndole infiel a mi amo Potifar. El temor de Dios fue lo que le salvó el pellejo a José de no caer en esa relación ilícita de adulterio, porque Dios tenía un plan mucho más grande que él, que nunca hubiera soñado para su vida. Es el temor de Dios, escuche bien, el que nos salva de pecar, iglesia. El que nos salva de tomar malas decisiones. Es el temor de Dios el que gobierna nuestra boca, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras decisiones, gobierna el tiempo que pasamos frente a una computadora o frente a un celular, donde tenemos tantas oportunidades para ser expuestos al pecado, a la inmoralidad, a la inmundicia de este mundo. Y sin embargo, el temor de Dios dentro de nosotros nos ayuda a decir: no, esto no está bien. Y entonces tomo la decisión de apagar eso, o de cerrar eso, o de ignorar eso y hacer otra cosa completamente diferente. El temor de Dios nos preserva de la maldad, iglesia. Tan necesario para nuestro tiempo, tan necesario en la iglesia, tan necesario en el pueblo de Dios. Sin el temor de Dios, como ya lo leímos anteriormente, la carne y los deseos pueden obrar libremente en la vida de una persona, llevándola a una prisión de hábitos y conductas negativas, pecaminosas o destructivas, que lo limitan y que lo afectan grandemente. Yo sé que muchos cristianos no tienen temor de Dios, porque aunque profesan conocer a Dios en la iglesia, sin embargo su estilo de vida es un estilo de vida licencioso, indulgente contra el mal, contra el pecado, contra la inmundicia. Porque no hay temor de Dios. Se necesita un conocimiento profundo del amor y de la gracia de Dios, pero también se necesita un conocimiento profundo del amor, del temor y de la justicia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos ser este tipo de cristianos, gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, verso 14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nuevamente observamos que el temor de Dios preserva nuestro corazón de caer en un estado de dureza y de insensibilidad ante el mal. Hay una frase en la Biblia que se llama el engaño del pecado. Es decir, entre más tú te expones al pecado, más el pecado te seduce y te convence de que no necesariamente está bien, pero hay una razón justificada para que tú hagas lo que estás haciendo. Y eso endurece nuestro corazón. Y como tenemos una desbalanceada revelación de Dios, cuando cedemos ante la presión o ante la tentación o ante la inmoralidad o ante las malas decisiones, nos justificamos dentro de nosotros: yo sé que Dios me ama a pesar de todo. Sí, pastor, porque recuerde, vea, aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Siempre usan el mismo ejemplo, pero no leen la Biblia bien. Fue llevada delante del Señor Jesucristo, porque en la ley Moisés, dijeron los fariseos y religiosos, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Es decir, le dijeron al Señor: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley dice, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué pues dices tú, Señor? Dice la Biblia que Jesús estaba sentado y estaba escribiendo cosas en la tierra, así. Los escuchó el caso, miró a la mujer y siguió escribiendo cosas en la tierra. Y había un grupo de hombres junto a la mujer, ya con las piedras listas. Y el Señor miró a uno y escribió: mentiroso. Miró a otro: también es adúltero. Miró a otro: este es ladrón. Miró a otro: golpea a su esposa. Y dice la Biblia que uno a uno los hombres que estaban con la mujer ahí delante del Señor comenzaron a ser acusados por su conciencia, porque el Señor les dijo: bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle la piedra a la mujer.
dice que empezaron a sentir que su conciencia les dijo: no, pues tú no. Y se fue uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, luego. Al final se quedó solamente la mujer con nuestro Señor. Nuestro Señor levantó el rostro y solo estaba la mujer y ninguno de los que la acusaban ya presente. Y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dijo: no, Señor, ninguno. Y Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Se da cuenta que el amor operó juntamente con la justicia? El temor operó juntamente con el temor de Dios. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete, pero ya no sigas viviendo igual. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Vete, pero cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de ser. Jesús le dijo: vete, pero ya no peques más. Toma la decisión de aquí en adelante, escúchame bien, de que ya no vas a vivir como vivías antes. Esa es la bendición del temor de Dios, que el temor de Dios nos ayuda para que usted y yo tomemos la decisión de ya no seguir viviendo como vivíamos antes. El amor de Dios nos recibe, la gracia de Dios nos recibe, el amor de Dios nos cambia, pero el temor de Dios nos hace querer cambiar para ya no seguir viviendo de la misma forma que vivíamos antes de conocer al Señor. Denle un aplauso a mi Rey, aleluya. Ahora, imagina el temor de Dios ahora que está sembrado en el corazón de la mujer. Porque es probable que la mujer hasta ese día había vivido en esa práctica continua. Y entonces la mujer regresa totalmente conmovida, tocada, impactada por Jesús, por su amor, por su compasión, por su misericordia. Y regresa a la misma vida de antes. Y entonces la encuentra el hombre, quizá, o uno de los hombres con las que ella solía tener este tipo de prácticas. Y le dice: hola, ¿cómo estás? Dígame algo. Ahora, con el temor de Dios en el corazón, ¿la mujer actuaría de la misma forma que antes? Imagine cómo se sintió la mujer. Piense en esto. El hombre le dijo: ¿cómo estás? Vamos a vernos, vamos a platicar. Y la mujer, por primera vez en mucho tiempo, dijo: no. No. ¿Por qué? Porque el temor de Dios estaba ya restringiendo, limitando, preservando, guardándola del mal. Ella dijo: no. ¿Y por qué no? Porque está mal. ¿Pero por qué no? Está mal. Pero si antes lo hacíamos, sí, pero ya no lo vamos a hacer. ¿Pero por qué no? Porque no es correcto. ¿Por qué no? Porque la mujer sentía el efecto de las palabras en su corazón. El temor santo de Dios ahora moraba dentro de ella. No había forma de que ella le diera rienda suelta a su pasión como antes, porque ya el temor de Dios estaba en operación dentro de ella para ayudarla a ser preservada del pecado y de la inmoralidad. ¿No le parece maravilloso el temor de Dios, iglesia? Tenemos, mire, como seres humanos, tenemos el potencial de ser pecadores hasta la médula y de comportarnos de las formas más torcidas y pervertidas. Eso ya sucede en la humanidad, pero lamentablemente también sucede muchas veces dentro de la iglesia. ¿Cuál es la razón? Diga: falta temor de Dios. El temor de Dios es precisamente el que nos salva, el que nos preserva, el que nos restringe de que usted y yo sigamos por ahí haciendo cuanta fechoría, cuanta inmoralidad, cuanta maldad, hablando como incrédulos que no conocen a Dios, y haciendo fraudes y dando mal testimonio por todos lados. Diga: yo necesito el temor de Dios en mi vida. ¿Sabe qué maravilloso es? Que el día que el pecado te salga a buscar, en tu corazón haya temor de Dios. Porque va a pasar lo mismo que, estoy seguro, pasó con la mujer. Vas a decir: no. Yo recuerdo cuando yo me convertí,
Y mis amigos me seguían buscando para ir a pasear, que era ir a divertirse, ir a tomar, ir de fiesta. Yo recuerdo cuando ellos iban y me buscaban o yo los encontraba. Vamos a ir a la fiesta, vamos a ir a la reunión, nos vamos a ver en casa de fulano, sutano, vamos a estar aquí, vamos a estar allá. Y yo decía, no voy a ir, no puedo. ¿Pero por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? Porque ellos me veían como antes. Pero si siempre ibas. Sí, pero ya no voy a ir. ¿Cuál era la diferencia? Diga, el temor de Dios. Esa era la diferencia. Ya no. Sí, antes iba, pero ya no. Antes hacía, pero ya no. Antes hablaba así, pero ya no. Antes me comportaba así, pero ya no. Antes me exponía y veía cualquier cosa, pero ya no. ¿Por qué? Porque ahora el temor de Dios no me lo permite. Y gracias a Dios por eso. Den un aplauso a mi Jesús, aleluya. Nos observamos cómo el temor de Dios preserva nuestro corazón de caer en un estado de dureza e insensibilidad ante el mal. ¿Cuántos cristianos he escuchado decir? ¿Pero por qué vives así? ¿Qué vivo cómo? Pues así no deberías de vivir de esa forma. Pero no seas legalista. Dios me ama. Pues si Dios te ama, pero no quiere que sigas viviendo así. ¿Qué hay de contradicción en eso? Alguien explíqueme, por favor. ¿Qué hay de contradicción en decir Dios me ama y no quiere que siga viviendo de la manera que vivía antes? No hay ninguna contradicción. Alguna gente piensa que sí. Es que si Dios me ama, me va a dejar ser. No, que te va a dejar ser. Te ama y va a tratar de que ahora tú vivas una vida más alta. Alguien dice amén. Si Él nos dejara ser, nos íbamos todos de cabeza al infierno voluntariamente. Esa es la realidad. Escucha esto, el mal es una fuerza corruptora que daña el corazón, se apropia lentamente de la mente y de la conducta y lleva a las personas a vivir vidas alejadas del amor y de la gracia de Dios, muy por debajo del plan y el diseño del Señor para ellos. Sin el temor de Dios el corazón está expuesto y sin defensa ante este terrible enemigo. Por eso Jeremías capítulo 32 verso 40, escuche esto, este es mi último punto. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Jeremías 32, 40. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré, oiga, mi temor en el corazón de ellos. ¿Cuál es el propósito? Para que no se aparten de mí. Dime algo, ¿tú crees que el temor de Dios, viéndolo desde la perspectiva de Dios, es simplemente para que no peques? No, mucho más que eso. El propósito central del temor de Dios es que tú nunca te apartes de Él. Dice, voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Escucha bien, iglesia, esta es la virtud más poderosa del temor de Dios. Impide que usted y yo nos apartemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, Satanás desea que usted y yo vivamos una eternidad alejados de Dios. Él ha diseñado todo un sistema llamado mundo con el objetivo de mantener alejadas las almas de los seres humanos de Dios, de su amor y de su salvación. El enemigo sabe que si logra mantenerte alejado de Dios, tu vida será una vida de caos, de oscuridad, de pecado, de orgullo o de vanidad. Por eso el temor de Dios es tan importante en nuestros corazones. El Señor dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, iglesia? La razón central por la cual el Señor quiere poner su temor en ti no es simplemente para que lo respetes o para que no peques o para que lo trates con honor o con dignidad. Esas cosas son parte del temor de Dios. Pero la razón principal por la que Dios quiere poner su temor en ti es para que nunca te alejes de Él, nunca te alejes de su gracia, nunca te alejes de su amor, nunca te alejes en ninguna otra dirección. Denle un aplauso a mi Rey, por favor. Así que es claro como uno de los beneficios más importantes del temor de Dios es su poder preservador en nuestras vidas.
Yo quiero que hagamos una oración ahí donde usted está. Le invito a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Y primero, medite cuánto realmente necesita que el temor de Dios sea una influencia activa, genuina, real dentro de su corazón. Usted puede ver quizás en qué áreas en las que quizá usted está siendo débil o quiere corregir o lo que sea, está necesitando el temor de Dios. Y una vez que usted identifica que realmente lo necesita, todos los que estamos aquí estamos necesitados de un santo y saludable temor reverente a Dios en nuestro corazón, porque eso es lo único que nos puede preservar en esta era de maldad, de inmoralidad, de injusticia, de pecado, de corrupción, de que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus se contaminen, se dañen, se ensucien. Por eso yo te invito a que tú le pidas con tus propias palabras al Espíritu Santo que derrame en tu corazón en esta mañana un temor santo de Dios. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon temor de Dios en mi vida. Pon temor de Dios en mi corazón. No quiero fallarte, no quiero ofenderte, no quiero vivir de tal manera que no manifieste con mis hechos el conocimiento y la fe que tengo en ti. Señor, que tu temor santo me preserve del mal. Que un temor santo en mi corazón me preserve de lo que está destruyendo este mundo: la inmoralidad, el pecado, el engaño, el desenfreno. Señor, que tu temor santo comience a ser una de las influencias más grandes de mi vida y de mis pensamientos, para que mi conducta, Señor, no sea regulada por el mundo, que mi conducta no sea regulada por la conducta de otras personas a quienes quiero imitar o con las que quiero congraciarme. No, que mi conducta no sea modelada por el mundo, que mi conducta no sea modelada por mis pasiones, que mi conducta no sea modelada, Señor, por mi forma de pensar vieja sin Cristo. Que mi conducta sea modelada por ese temor santo, por ese temor respetuoso, por ese temor amoroso, que me ayude a vivir una vida digna de tu salvación, digna de tu sacrificio, digna de tu amor, Señor. Y si quizás hay un área en la que tú reconoces que te falta temor de Dios, pídele a Dios, dile al Señor que tú quieres recibir ese temor que Él dijo: voy a poner mi temor en ellos para que no se alejen de mí, para que no se aparten de mí. Dile al Señor: yo quiero ese temor en mi corazón, un temor que es una mezcla de asombro, respeto, miedo y honra. Esa fuerza en mí que me restringe de ser igual a todos los que no te conocen, Señor. Daniel, dice la palabra de Dios, tuvo temor de contaminarse con la comida del rey de Babilonia y pidió que se le concediera comer de forma diferente. Tenía temor y respeto por los mandamientos de Dios, tenía temor y respeto de ofender a Dios o de contristar a Dios, abriéndole su corazón a costumbres y prácticas que no eran propias de su fe, que no eran propias de sus valores. Hoy en día, por razón de la falta de temor de Dios, mucha gente está sacrificando valores importantísimos en
la vida, en el hogar, en la familia, en la sociedad. Valores que deberíamos honrar, valores que deberíamos modelar, valores que deberíamos fortalecer. Y que solamente por causa del temor de Dios vamos a honrar, vamos a respetar, vamos a vivir. Vamos a temer a Dios en la forma en la que hablamos. Vamos a temer a Dios aún en el lugar donde otros hablan y cuentan groserías o chistes de doble sentido, y reconocemos quizá que muchas veces nos hemos sentido bien en ese ambiente y en esa conversación, y quizá hasta hemos participado de ese tipo de lenguaje y de ese tipo de forma de expresarse, Señor. Pero yo oro que tú pongas un temor santo en mi corazón, Señor, que no me permita seguir hablando como hablan las personas que no te conocen. Yo no soy mejor que ninguno de ellos, pero Señor, yo sé que tú quieres que yo hable diferente. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: yo no te condeno, vete, pero no peques más. Te doy la oportunidad, te doy el regalo del perdón, te doy el regalo de la misericordia, pero por favor no sigas viviendo de la misma forma en la que vivías. Comienza a vivir una vida que le traiga gloria y honra a Dios. Dios nos perdona, Dios nos ama, pero nos invita, iglesia, a vivir de manera diferente. Nos invita a ser personas diferentes. Nos invita a tener valores, principios, a ser guiados, modelados por una conducta más alta, que no es religiosa, simplemente es la que nosotros sabemos que es la que glorifica y la que agrada a Dios. Pidámosle al Señor que ponga temor en nuestro corazón. Si quizá hemos estado cayendo presos de la inmoralidad, de la inmundicia, de la pornografía o de cualquier tipo de pecado sexual, pidámosle al Señor que nos ayude, que ponga temor santo en nuestro corazón, que podamos tener ese corazón como el de José, que podamos tener esa fuerza restrictiva en nuestro corazón y en nuestra mente que nos impida ceder ante los deseos de la carne, ante los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que cuando el enemigo venga y cuando la tentación venga, nuestro corazón esté lleno de la influencia santa del temor a Dios, para que podamos decir no, para que podamos decir no lo voy a hacer, para que podamos decir no voy a vivir eso, para que podamos decir no me voy a comportar, no le voy a abrir la puerta, no lo voy a permitir. Quizá, escúchame, lo permitiste antes, quizá lo permitiste muchas veces, quizá te has sentido atrapado por ello, pero hoy pídele al Espíritu Santo de Dios que derrame en tu alma ese temor santo, que la próxima vez te ayude a decir no, te ayude a hacer las cosas diferentes a como las habías hecho hasta el día de hoy. Espíritu Santo, ayuda a la iglesia, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a cada uno de nosotros. Yo le pido al Señor que ponga en mi corazón ese temor, ese respeto, esa admiración, esa honra cada día de mi vida, que me impida. Dile al Señor: impídeme, Señor, impídeme hacer, Señor, lo que mi carne quiere. Impídeme, Señor, hacer lo que el mundo dicta. Impídeme, Señor, impídeme. El Señor dijo: oren de esta forma. Señor, no nos dejes caer en ninguna tentación. Solo el temor de Dios podrá lograr eso, iglesia. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace. Cuando levanto mis manos,
comienzo a sentir. Dile al Señor. ¿Sabe lo que sucede, iglesia? Míreme bien en esto. Una de las razones por las cuales muchas veces nuestra fe no es sólida es porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, aunque sabemos que nos ama y que nos perdona, sabemos que hay una parte de nosotros que no está totalmente sujeta a Él. El temor de Dios nos va a ayudar a que cuando nosotros nos acerquemos a Dios tengamos paz, tengamos tranquilidad, porque no estamos aparentando nada, porque realmente estamos tratando de ser genuinos y honestos delante de su presencia. Estamos deseando y trabajando en hacer las cosas bien, de manera que nuestra conciencia no pueda acusarnos y decirnos: eres una cosa en la iglesia, eres otra allá, o levanta las manos, pero hay otras cosas en ti. No, podemos vencer, iglesia. Que el temor de Dios inunde nuestro corazón. Dile al Señor, aleluya. Comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Señor, cuando levanto mi corazón, mis manos, comienzo a sentir que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos. ¿Cuántos quieren vivir esta vida alta? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir esta vida alta? Gloria a Dios. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Amén. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Den un aplauso a nuestro Rey. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Amén. Iglesia, les amo muchísimo. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Excelente semana. Bendiciones.